Buenas noches, amigos de Enigmas del Tercer Milenio, nuevamente junto a ustedes. Buenas noches, Erika. Buenas noches en controles a Javier. Y bueno, acá estamos con nuevos temas, un tema pendiente. Estamos en un programa, en una jornada de Olimpiadas, en una jornada de actividades deportivas internacionales que también motivaron la semana pasada una breve reseña de ciertos acontecimientos esotéricos vinculados a las profecías de Benjamín Solari Parravicini, que hablaba o se suponía o se presupone que puede acontecer algo en el transcurso de estas Olimpiadas en Londres por los anagramas, por los psicogramas que ha dejado este argentino, este bonaerense Solari Parravicini, que ha dejado ha sembrado realmente muchos misterios y muchos enigmas a lo largo de su presencia en la Tierra y posteriormente a su fallecimiento. Hoy es un día de novedades vinculadas estrechamente a un tema que habíamos comenzado la semana pasada y tenemos un invitado especial. Tenemos con nosotros a Víctor Leonel Acosta Nalerio, autor de un libro que seguramente su opinión va a ser muy importante porque nos vamos a referir a los 3 días de oscuridad, a pedido de la audiencia que ya la semana pasada y la anterior estaba solicitando esta temática. Es autor de un libro que se llama Biblia, lo tenemos aquí entre manos, Biblia despertando en la gran prisión llamada Tierra. Vamos a preguntarle después a Víctor Acosta qué significa este nombre. Concretamente, Biblia escrito con doble B, la segunda B larga, Biblia, una tapa con la bandera precisamente de Inglaterra, un rostro antiquísimo, una cadena, el mundo encerrado en una cadena con un candado. Bueno, vamos a pedirle también, y junto está la imagen del Cristo y al lado la imagen de un billete de $1. Concretamente, bueno, vamos a preguntarle todos estos temas a Víctor Acosta Nalerio y ustedes pueden participar a través del SMS 6900 y también 22-00690, 22-00690, las comunicaciones a Luciano, que como siempre está al teléfono, y el SMS al 6900. Es una jornada de, bueno, como decíamos hace unos instantes, que estamos todos pendientes con lo que acontecerá mañana, deportivamente hablando, con la selección uruguaya, con Senegal. No quita de que nosotros, mientras hablamos de esoterismo, estamos de alguna forma también compenetrados con estas actividades deportivas que deberían ser estrictamente deportivas y que a veces en el mundo exceden lo deportivo y trascienden otro tipo de intereses. Erika, día de 3 días de oscuridad, valga la redundancia. Sí, un poquito, ¿no? No del todo. Sobre eso, y muy interesante el aporte que va a hacer Víctor a propósito de estas profecías y de tantas otras profecías que ya hemos incluso hablado acá en este programa, y bueno, y tantas otras que quedarán por mencionar. Pero en particular desde el primer día que comenzó este sueño de hacer este programa, he percibido que la gente, cuando se menciona la palabra profecía, es cuando más participan, como que están más pendientes, y es lo que más piden. Piden hablar y desarrollar profundamente, tanto las de Fátima como las de Padre Pío, como, bueno, en el caso en particular, las que menciona los 3 días de oscuridad, que la encontramos de hecho. Mencioné Padre Pío, Fátima, y hay, bueno, después está desde el punto de vista científico también, que se habla de que los posibles 3 días de oscuridad a raíz del cinturón de fotones, que quizás, si hoy tenemos un poquito más de tiempo, profundizaremos. Pero quisiera también darle espacio a Víctor, porque hablando fuera de micrófono, su postura, su investigación, su teoría es bastante, ¿cómo puedo decir? Rompe todos los esquemas de lo que se ha desarrollado hasta ahora acá. O sea, rompe los esquemas totalmente, y creo que tendríamos que darle bastante espacio. Y bueno, la gente, obviamente, a través del Facebook Enigma del Tercer Milenio, o a través del 6900, o
a través de las líneas telefónicas. Nos gustaría su opinión porque creo que va a causar debate, creo que van a haber idas y venidas cuando él empieza a desarrollar los temas. Bueno, lo que el tiempo nos dé, ¿verdad? Una hora a veces es poco como para poder abarcar tantos puntos de vista. Precisamente hoy, no por casualidad, tuve una comunicación telefónica de un amigo, Francisco, me hablaba hoy telefónicamente sobre un comentario que le había hecho su hija, que está en México estudiando, vinculada a temas esotéricos, meditaciones, espiritualidad, y la hija le comentaba al padre, que está en Uruguay, acá en Montevideo, que en México se hablaba de que había una lluvia de fotones que iba a generar 3 días de oscuridad, y era un tema preocupante para ciertos círculos allá en México. Bueno, es un tema que está sobre el tapete Está público. mal interpretado. Más interpretado. Lluvia de fotones no es, o sea, estaba mal. Después aclararemos un poco porque si no la gente queda confundida. Vamos a profundizar en eso, George. Le damos las buenas noches a Víctor. Buenas noches a todos, a la audiencia y a ustedes que muy gentilmente me han invitado a este programa. En cuanto a la lluvia de fotones, hay que ver un poco lo que dice la comunidad científica, pero todo lo que diga la comunidad científica o las organizaciones mundiales, hay que tomarlo con pinzas, porque en realidad siempre nos dan la información que ellos quieren que nosotros recibamos. En cuanto a los 3 días de la oscuridad, yo creo que el ser humano tiene muchos dones que los tiene adormecidos, por decirlo de alguna manera. Jesús nos demostró que podríamos caminar sobre el agua, curar enfermos, transformar agua en vino. Sin embargo, no lo podemos hacer. Y él era humano. Entonces digo, yo, desde mi punto de vista, si bien nosotros tenemos dones adormecidos, hay muchas cosas que nos quieren hacer creer. En cuanto a a las profecías, o que todo está escrito, o que todo va a pasar porque ya está escrito, entonces va a suceder así. Y yo creo que no. Creo que el ser humano hace camino al andar, hace historia, y nosotros lo que tenemos es una historia que silencia a la historia, porque la única ciencia que no es exacta, justamente, es la historia. Cualquier otra ciencia es exacta, la química, la física, la matemática, pero la historia depende de quién la escriba, los motivos que tenga para escribirla. Con eso controlas el pasado, el presente y el futuro. Entonces digo, hay que tomar todo con pinzas, no hay nada escrito, nosotros somos los que hacemos nuestro camino al andar y tenemos que convencernos de eso. Somos los únicos que podemos cambiar el destino. Nada, nuestro destino no está escrito. Víctor, en esta publicación que tenemos entre manos, Biblia despertando en la gran prisión llamada Tierra, quiero aclarar a la audiencia, es una novela, completamente. Es una novela que en su tapa o en el comienzo dice algo que es importante precisar. La novela está basada en investigación. Es una recopilación de información científica, religiosa, política, de comunicación, historia y poder. Todas las descripciones existentes, documentación, rituales secretos, sociedades secretas y obras de arte que aparecen en esta novela son veraces. ¿Cómo explicamos esto, Víctor? Así es, me llevó mucho tiempo. Escribir la novela me llevó aproximadamente unos 2 o 3 meses, pero la información muchos años. Es difícil, ¿no? No es sencillo. Tuve que interpretar retratos. Y bueno, y fui atando cabos, digamos, ¿no? Todos buscamos los orígenes, porque nosotros tenemos que pensar que algo no está bien, porque somos una especie que desconoce su identidad. Si somos una especie que desconocemos nuestra identidad, es porque algo no está bien, algo nos están ocultando. ¿Qué es lo que nos están ocultando? ¿Por qué no podemos saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos? Entonces, ahí el libro explica con detalles y con evidencias, o lo que yo llamo evidencias, que son retratos de quienes nos gobiernan. Por ejemplo, de la realeza. Ahí se van a encontrar retratos de la reina Isabel I de Inglaterra, que fue muy resistida en su época. Sin embargo, pudo gobernar durante 40 años.
Con mucho éxito. El libro dice, el autor nos narra la historia que se lleva a cabo en menos de 24 horas, cuando el científico Ross Keegan arriba a la ciudad de Nueva York junto a su esposa y a su hijo con el motivo de dar a conocer el descubrimiento de un nuevo virus letal para la humanidad en las instalaciones de la ONU, ante la presencia de jefes de gobiernos y la prensa mundial. En el interín del arribo y el discurso a dar en la ONU, el doctor Ross Keegan conoce al maestro, un personaje buscado por los servicios secretos, quien estaba recopilando información y documentos de su libro en medio de una persecución. El maestro le muestra documentos veraces, como la historia silencia la historia, inclusive cómo el Código Da Vinci está equivocado en su concepto. El doctor descubre nuevos secretos jamás imaginados, capaces de cambiar su discurso inicial en la ONU ante la audiencia mundial y con ello el curso de la historia de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué la raza humana es una especie que desconoce su identidad? Descúbralo por ti mismo. Realmente una novela que así, ya a prima facie, en estos textos de avance, nos genera curiosidad e impacto. Entonces esto es un aspecto que tenemos que considerar y que vamos a profundizar sobre esta novela y sobre los 3 días de oscuridad. Y la pregunta es hacia Víctor, ¿tú crees que va a acontecer estos 3 días de oscuridad? ¿Cuáles las profecías? Tenemos que estar preparados para una situación de esta naturaleza. En fin, de todo esto vamos a hablar. Erika, nos vamos a la pausa. Después de la pausa, estamos en vivo en Enigmas del Tercer Milenio por Sarandí. Enigmas del Tercer Milenio. Una visión diferente y comprometida sobre el inquietante universo esotérico del que formamos parte y del que poco conocemos.